Sí, sí, sí. Vale. Sí. ¿Ves cómo iba así también? Jaja, funciona. Sí. ¡Hola! ¿Cómo mola? Ah, es en streaming. Ah, vale, vale. Viva la tecnología. La hostia, yo también se la hago. Sí, 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 sí. Ok. Estate quieto. Yo ¡Hola! también. Claro. ¡Hostia! Sí. Vale, vale. No, si yo me sentito, la verdad. ¡Hostia! Vale, vale, pues guay. Sí, sí, a mí me parece bien, ¿no? Todo lo que sea un negocio vende mucho más, claro que sí. Porque es una comunidad sin saber. Y gente que no sabe si quería, o sea, un poco drama todo. Sí. Ya, vale, vale. Sí. La moneda era mía, lo que se ponían del hotel, la estaban encima de la primera que se derritieron. Vale, vale. Vale. Vale, pues me parece bien, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Mira, mañana vuelvo a mirar el presupuesto y ya ahora ya pondremos el WhatsApp. Y ahora te tengo que dejar. Que está empezando. Vale, ok. Gracias, Pero dijo esto. Yo me lo encontré ayer y me dijo que probablemente iba a venir. conectando Esa cuántas. peña que está viendo dos. ¿Cuántas? Ahora 4. Está gracioso. Sí, sí. ¿Y esto de Periscope? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cuál es esta Es aplicación? Facebook. Facebook. Ah, vale, Facebook. Ajá. Y eso creo que está viendo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdona, ¿te puedo una cerveza? Sí. ¿Qué quieres? Un doble, sí. ¿Dónde está? En fin. Ya que tal. Estoy invitando a gente. Sí, sí, 1, 2. Juli. Ajá.
Sí, sí que estaba a la vuelta. Oye, el retardo que tienes. Qué guay. Parece que tengo que pagar con tarjeta. Intentando, no me puedo copiar ninguno. La pantalla está grabando. Hola. Hola, ¿se nos oye? ¿Se oye al fondo? Sí, perfecto. Vamos a empezar. Yo tomo la palabra, nada, 30 segundos. Soy de la editorial ARPA, que publica este libro, y sencillamente quería agradeceros a todos que estuvierais aquí. Por supuesto al Imparcial, que nos acoge en este bar, restaurante, varieté tan original y tan bonito. Y también a Carlos, a Alexa y a José Carlos, que, bueno, que hayan aceptado estar aquí y que nos ofrezcan esta conversación, este debate. Solemos hacer este tipo de conversaciones o de debates, le solemos llamar cervezas más ideas, porque en general invitamos a una caña, como hoy, y luego, pues nada, se trata de pasar un buen rato y de aprender con gente que sabe mucho de lo suyo, y esperemos que hoy pues sea muy interesante. Ya está, no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos. Por supuesto, me recuerda el autor del libro dentro del libro, el libro lo venden abajo. ¿Vale? ¿Ahora sí? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer las veces de presentadora porque aquí el protagonista es José Carlos, que es el autor de esta revisitación de un clásico de la literatura sobre sustancias psicodélicas o psicoactivas, que es el libro del señor Albert Hoffman, que como todos sabéis fue el descubridor del LSD, que se titula LSD, cómo descubrí el ácido y cómo cambió el mundo después, y cómo después cambió el mundo. Os voy a presentar, José Carlos Couso es el autor de la revisitación de este libro que ha hecho en las anotaciones, el prólogo y el epílogo, para darle, digamos, dar una visión actualizada y renovada de este libro, que fue publicado originalmente en 1979, si no me equivoco. Él lo escribió en el 78, lo publicó en 1979. Por tanto, ha pasado ya una temporada muy larga y era interesante y conveniente, o si se lo pareció a ARPA, que se publicase un nuevo análisis sobre esta obra,
José Carlos es psicólogo y doctor en farmacología. Empezó hace muchos, yo creo que prácticamente tu carrera, ¿no? Investigando en torno al potencial terapéutico de algunas sustancias psicodélicas, en concreto empezaste con el MDMA, y actualmente ha conseguido seguir en esta línea de trabajo que a priori no parece fácil, y es director científico de un instituto que tiene sede en Barcelona, que se llama el Institute for Ethnobotanical Education, Research and Service, si no me equivoco, ¿no? y ha puesto todo ese conocimiento que tiene en este libro. Le acompaña Carlos Moya, que es sociólogo, catedrático emérito de Sociología de la UNED, autor de diversas y múltiples obras en su campo, y además fue amigo personal de Albert Hofmann, con el que coincidió por primera vez en Cuenca, si no me equivoco, y al que tuvo la ocasión de ver en otras ocasiones e incluso en su propia casa en Suiza. Me gustaría empezar por preguntarles a los dos qué supone para ellos este libro, digamos, en la historia de las sustancias y de la investigación en torno a las sustancias psicodélicas, porque es como fundacional, ¿no? Si te parece, José Carlos. Bueno, sí, efectivamente es un libro fundacional en el que, pues, cuando yo empecé a interesarme científicamente por estas sustancias, pues la edición estaba descatalogada y tuvimos que esperar bastantes años hasta que hubiera una nueva edición o una nueva reedición, y fue pues la primera vez que se pone o se aglutina toda la información científica que había hasta ese momento sobre la LSD. No era el primer libro que se publicaba en España sobre la historia cultural de la LSD, una historia poliédrica, llena de matices y de muchas subhistorias dentro de la historia general, pero sí que era la primera vez que de alguna forma se reflejaba el conocimiento científico y además expresado por el autor o por el descubridor de la LSD, junto con la historia particular de Albert Hofmann con relación a esta sustancia, las figuras, los intelectuales y los otros científicos con los que Hofmann tuvo relación, y sobre todo también poniendo al día el conocimiento que se tenía en ese momento sobre la LSD. Bueno, el libro data del 79, desde entonces han pasado muchos años y pues lo que se ha hecho, que si acaso podemos hablar un poco más en detalle, pues ha sido una actualización que en principio iba a ser solo técnica y que luego ha resultado tocar también otras dimensiones. En ese sentido, pues, como libro fundacional sobre la ciencia y la cultura de la LSD, pues es un libro que para muchos fue imprescindible en su día y que creo que hoy día lo sigue siendo. Carlos, a mí me gustaría preguntarte, siempre dentro del marco de tu conocimiento de Hofmann persona, ¿cómo valoras tú tanto su figura y sus descubrimientos como este libro y todo lo que cuenta? Bueno, yo creo que se trata de un sujeto sólido. Recuerdo que la primera vez que tomé ácido... Que no sé si te sé. ¿Ahora me oís? Sí. O sea, hay que ponerlo así. Recuerdo que la primera vez que tomé ácido me dije, anda, esto es a nivel mental lo correspondiente a la fusión nuclear en el campo de la física. Apasionante. Conocí a Albert Hofmann en un seminario magnífico que montamos en la ciudad de Cuenca, aprovechando que teníamos un amigo que era gobernador civil de aquí. Eran los primeros tiempos de la cosa asociada. Estuvimos allí, Albert Hofmann, Thomas Sachs
Antonio Escotado, Fernando Sabater y yo. Y realmente, debo decir, es el seminario mejor en el que está, porque además estábamos en el Museo de Cuenca con una fantástica estatua de la Dea Roma allí y nos lo pasamos pipa. La siguiente visita fue en su casa en Suiza. Aquí está unas 3 veces. Y cuando vino Hoffman a dar una conferencia en el Escorial sobre el ácido y los misterios de Eleusis, recuerdo que yo se la traduje al castellano y así la pronunció en castellano. Y entonces fue cuando me regaló su libro de 1979. Creo que ha sido una idea magnífica lo de volver a hacer una nueva edición de este libro con las magníficas notas y textos de Carlos Couso. No puedo sino recomendároslo fervientemente a todos aquellos que os interese el asunto, porque el libro de Hoffman es muy interesante, es muy bueno y las notas y los textos de Couso están a su altura. Después de este piropo, José Carlos, me gustaría preguntarte, una vez que te propusieron esta tarea, ¿qué supuso para ti? ¿Qué encontraste, como más transformado a través de los tiempos? Hay algunas cosas que yo que he leído el libro, he leído tus notas, pues obviamente pues hay avances que científicamente se ha comprobado a través de la investigación, que hay cosas que no son de todo exactas, pero ¿qué es lo que más, en lo que más encuentras tú, digamos, que han evolucionado las cosas? Y sin embargo, ¿qué es lo que permanece de todo lo que Hoffman planteaba? Bueno, gracias, Carlos, por este piropo. La verdad es que enfrentarse al libro de Hoffman fue a veces una temeridad, porque tratar de corregir algunas de las cosas del libro de Hoffman es una figura intocable dentro del mundo de la cultura psicodélica. Entonces, tratar de adentrarse en el libro para retocar cualquier cosa, pues como digo, casi era más una temeridad que una aventura científica. Supongo que fue un trabajo de encargo, nunca se me hubiera ocurrido ni por asomo tomar la iniciativa de hacer esto, es un trabajo mercenario en este sentido. Y mi idea, además, original era pues simplemente quedarme circunscrito a actualizar los aspectos técnicos, ¿no? La investigación con LSD estuvo paralizada durante muchos años. La farmacología, que es mi área de especialización de la LSD, pues había quedado anclada en los años 50. Y desde la publicación del libro de Hoffman a día de hoy, pues se ha retomado esta investigación. A día de hoy es no tan prolífica como en su día, pero sí mucho mejor hecha, metodológicamente más fina y mucho más consistente. Y esto era la idea original de hacer las notas sin meterme en más berenjenales. Lo que pasa que luego, a medida que vas leyendo el libro, pues uno se da cuenta que puede tratar también de aportar su opinión en algunos aspectos que quizá no quedaban del todo claros en algunos pasajes del libro de Hoffman. Para mí, pues quizá hay 2 o 3 al margen, que creo que es lo interesante del libro, que son las actualizaciones técnicas. Pues luego sí que hay 2 o 3 pasajes que a mí me llaman mucho la atención y que quise pues, reflejarlos, ¿no? Uno de ellos es la figura de Susie Ramstein, que fue la persona que acompañó a Hoffman cuando tuvo el primer viaje en bicicleta, que resultó ser su ayudante de laboratorio. Entonces, bueno, lo que ocurre con la historia de Hoffman es que la historia de cómo se descubrió la LSD solo la sabemos porque la ha contado él. Pero cuando él descubrió la LSD en su laboratorio había trabajando otras 5 personas
y no tenemos el relato de las otras 5 personas, ¿no? Y ni siquiera tenemos el relato de Susie Ramstein, que fue el ayudante que acompañó a Hoffman en este primer viaje, cuando Hoffman se sintió mareado al probar la sustancia y se tuvo que ir a casa en bicicleta. Al margen de la anécdota, lo interesante de la historia de Susie Ramstein es que fue la persona que más LSD tomó en los laboratorios Sandoz y la que más ayudó a caracterizar los efectos de la sustancia, y sin embargo es la que menos ha trascendido su aportación. El otro aspecto, pero bueno, son anecdóticos, como digo, para mí lo central son las actualizaciones técnicas. Lo anecdótico es cómo nos cuenta Hoffman que descubrió la LSD, aparentemente porque se le impregna en las yemas de los dedos, pero sabemos que lo que él estaba manipulando, que es el tartrato de LSD, no es permeable por la vía cutánea. Incluso luego ha habido investigadores que se han puesto un producto que se llama DSMO, que ayuda a facilitar la absorción cutánea de los productos. Se han hecho la prueba de impregnarse con LSD y no han notado ningún efecto. Entonces, bueno, he tratado de meterme en estos berenjenales en los que, igual que a algunas personas les ha gustado, a otras no, porque en algunas implicaba meterse con Sam Hoffman. Y luego también algunos otros aspectos que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, Hoffman no cuenta los experimentos que hace la CIA, los siniestros experimentos del MKUltra, o tiene una versión parcial, luego si queréis entramos ahí, ¿no? Cuando sintetiza la psilocibina después de visitar a María Sabina en México y le da las cápsulas de psilocibina a María Sabina. No sé, creo que he tratado de fuera del núcleo duro, que es la actualización técnica, de ir matizando detallitos que me parecían también interesantes. Que podemos, si acaso, por no enrollarme más, ir adentrándonos en ellos poco a poco. Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención del libro, bueno, ya lo sabía, pero había leído el libro, pero hace mucho tiempo, y ahora revisitándolo, la verdad, lo que más me ha llamado la atención del libro y también de tu manera de analizarlo es que hay un simbolismo bastante curioso entre la animadversión que siente Hoffman por otra figura crucial en la historia de la psiquedelia, como es Timothy Leary, que para mí es bastante simbólico porque vienen los dos a representar, aunque luego tú explicarás que no del todo exactamente, vienen a representar, digamos, las dos caras de todo de este tipo de sustancias, las dos caras sociales de este tipo de sustancias, que son la parte, digamos, más centrada en la investigación y en las aplicaciones psicoterápicas o de cualquier tipo de terapia, medicinales o como queramos llamarlas, y por otro lado la parte lúdica que entronca con la libertad de las personas, con la libertad personal y el libre albedrío, digamos, ¿no? Yo creo que es interesante ver estas dos personas a esa luz, pero me gustaría que me explicaras un poco, que las pusieras en su sitio desde tu punto de vista, y después tal vez sería bueno enlazar un poco con tu trabajo actual, que sigues investigando las posibilidades terapéuticas de sustancias psicoactivas. En concreto, vosotros estáis trabajando sobre sustancias provenientes de pueblos indígenas. Cuéntame un poco. Sí, bueno, me interesa por estas sustancias ha sido siempre porque el potencial terapéutico que tienen, pues probablemente ahora se dice, ¿no?, que hay una crisis de los psicofármacos, ya se ha llegado al tope de lo que pueden ofrecer los antipsicóticos, los antidepresivos, a pesar de que las prevalencias de trastornos de salud mental siguen aumentando. Sobre todo trastornos como la depresión mayor, resistente y demás, y creo que estas sustancias pues por fin van a venir a lo que se llama la tercera generación de psicofármacos, a ser capaces de solventar o de superar esta crisis de la psicofarmacología. También son sustancias interesantísimas para poder entender mejor cuáles son las relaciones entre el cerebro y la mente, ¿no? Cuáles son los sustratos neuronales de la conciencia. En ese sentido tienen un potencial científico prácticamente infinito. Y luego pues está el aspecto lúdico, claro. Siempre han sido sustancias que han formado parte también de movimientos contraculturales y que han formado parte pues también del mundo pues, de determinados contextos de la fiesta. Y esto es un poco lo que tratamos de hacer desde nuestra fundación, estudiar este potencial terapéutico
desde un punto de vista más de salud pública y cómo estas sustancias pueden aportar desde el punto de vista de la salud pública, lo que hablaba un poco antes de la crisis de los psicofármacos, y teniendo como aprendizaje el uso tradicional que se tiene de estas sustancias por parte de culturas tradicionales. Me gustaría que hablaras un poco de Timothy Leary, de cómo ves tú un poco la crítica. Bueno, claro, es una de las cosas, digamos que el libro de Hoffman es un libro seminal, sienta las bases de muchas cosas que no se cuestionan nunca más, ¿no? Como por ejemplo que una vez que Hoffman atribuía propiedades casi místicas al LSD, ¿no? Por ejemplo, decía en el libro que los efectos aparecen una vez que la sustancia ha desaparecido del organismo, algo que en farmacología pues sería bastante insólito, ¿no? Hoy día sabemos que no, que la LSD sigue dentro del organismo el tiempo que dura la experiencia. Bueno, estas aseveraciones tan rotundas de Hoffman pues también son aplicables al campo cultural, ¿no? Con relación a Timothy Leary. Timothy Leary, Albert Hoffman, pues quizá lo explicará luego Carlos mejor porque tuvo relación directa con Hoffman, como pues de alguna forma es al que culpa de no haberle dado el premio Nobel de Química, y Hoffman llega a calificar en un programa de televisión a Timothy Leary como payaso, ¿no? En un programa de Sánchez Dragó. Y esta es la imagen que ha quedado de Timothy Leary, pero nos olvidamos que Timothy Leary fue, antes de que le expulsaran de Harvard por una cuestión de celos profesionales, pues la persona que más cuidadosamente había hecho estudios con LSD de una forma, desde un punto de vista científico, prácticamente impecable para la época. Timothy Leary era un genio de la psicología, había construido uno de los test de personalidad más utilizados en los años 50, cuando lo metieron en la cárcel por posesión de marihuana, que además la llevaba su hija en la guantera del coche. Le pasaron el test de personalidad que él había diseñado algunos años antes, ¿no? Entonces Timothy Leary, por la concepción que tenía Albert Hoffman de él, ha pasado a la historia de la psiquedelia, bueno, pues como el bufón de la psiquedelia, y de hecho le dedica un capítulo entero en su libro, y una de las labores que he hecho en este libro ha sido tratar de reivindicar su figura. Carlos, tú viviste digamos, de primera mano esta animadversión, era como su antagonista, Timothy Leary, ¿no? Para Hoffman. Por otro lado, yo no sé si tú estás de acuerdo. Primero, me gustaría que nos contases cómo viviste con él toda esta enemistad, digamos, al menos unidireccional. Pero por otro lado, también me gustaría que valorases, tú que eres también amigo de otros grandes defensores de la libertad para experimentar con uno mismo, como uno quiera, como por ejemplo son Antonio Escotado, que es muy amigo tuyo. Me gustaría que me valorases un poco esa insistencia que tiene Hoffman en el libro, como de hablar del LSD, de una sustancia con mucho potencial, pero también a la que hay que temer porque tiene un lado, una cara B, que puede ser incluso terrible. Bueno, sobre la cara perversa del ácido en Formentera, yo tuve algún amiguete que era de profesión buzo, y que unos años antes, un amigo en alguna disco le puso un ácido en su copa y le dijo: esto te va a sentar fantástico. Se le olvidó todo lo que pasó después. Lo que sí se acuerda es que despertó en una clínica psiquiátrica donde se pasó 2 días. Para tomar el ácido conviene prepararse ritualmente. A ser posible, hacerlo con algún otro amigo que ya lo haya tomado antes, para evitar las sorpresas desagradables. Y por lo demás, es fantástico. Yo fui un navegante bastante bueno, porque junto con Escotado
tuvimos el privilegio de que Albert nos mandaba por sobre unas papeletas con la dosis exacta que él ponía medio fuerte. Halbestadt. Conseguí no tener ningún mal viaje porque viajando en ácido me di cuenta que si me venía un mal viaje bastaba cambiar la palabra de fondo con la que estaba percibiendo el escenario para que el escenario transformase su sentido. Es una cosa que se puede hacer y que luego además sirve mucho para la vida cotidiana, porque no es lo mismo decir el vaso está medio lleno que el vaso está medio vacío. ¿Qué más cosas? Sí, sospecho que a mí Albert Hofmann me pegó su ambivalencia frente a Timothy Leary, porque claro, le iban a dar el premio Nobel de Química Albert Hofmann, que para entonces había inventado un montón de sustancias fantásticas. Incluso le invitaron el año anterior a la cena con lo que podríamos decir el Tribunal de Estocolmo, que decidía lo del premio Nobel, para tenerlo preparado para el año siguiente. Pero entonces Timothy Leary, en una investigación a lo largo de todos los Estados Unidos, hipercontrolada y con muchos protocolos de seguridad, Timothy Leary, que era un demócrata, y no es lo mismo la democracia en América que la democracia en Suiza, se lo dio a sus estudiantes. Recuerdo que también se lo dio a los ángeles del infierno, y esos que habían sido unos motorizados terribles con el ácido, se fueron a una playa y dejaron ya para atrás el infierno. Pero a mí Hofmann me contagió lo del payaso, y quizá por eso un pecado que cometí, no haber leído ninguno de los libros de Leary por prejuicio. Carlos Bouso me va a pasar alguno de ellos. Sobre el ácido Hofmann podría estar hablando mucho tiempo, pero vamos a ver qué nos pregunta Alexa. Bueno, yo, como la idea es que todos podáis preguntar, yo creo que podríamos terminar por a mí me interesaría que hablásemos un poco de las drogas siempre han estado un poco sujetas a una cierta ambivalencia social, porque por un lado se ve su potencial, por otro lado hacen pensar demasiado o hacen pensar en otras cosas, y siempre han estado, digamos, en choque frontal con la ley, más o menos frontal, según la temporada. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Qué crees que va a pasar?
respecto a, bueno, ya hablabas de que en psicofarmacología es evidente desde tu punto de vista o desde vuestro punto de vista, porque que tienen un potencial muy grande y que van a estar ahí. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar con, bueno, un poco a nivel legal con las drogas? ¿Cómo crees que pueden ir las cosas? Bueno, yo creo que a nivel legal cada vez es más evidente las voces que empiezan a cuestionarse las políticas de drogas actuales y cada vez hay menos alaridos públicos que defienden la prohibición tal y como está, y creo que se empieza a pensar de manera racional en términos de regulación. De regulación no es sustancias para todos, sino regulación es que el comercio de algo tan peligroso pues no esté en manos de los criminales y del crimen organizado, sino que esté en manos de los gobiernos, que es donde debe estar como todo producto peligroso, ¿no? Si pensamos en la tragedia del aceite de colza en la España de hace 30 años, pues creo que es un ejemplo evidente de cómo un producto potencialmente tóxico, cuando está regulado, pues reduce las posibilidades de intoxicaciones irreversibles, ¿no? En el ámbito de la ciencia yo creo que a día de hoy ya es imparable. A mí ya, que es mi profesión, me cuesta estar al día de todo lo que se va publicando sobre este tipo de sustancias. Y en el ámbito, tanto a nivel terapéutico como a nivel neurofarmacológico, y en el ámbito, pues como siempre ha sido recreativo, pues no debemos perder de vista que este tipo de sustancias psiquedélicas, la palabra al final creo que dedico una nota a hacer una digresión sobre cuál debería ser el término del que nunca nadie se termina de poner de acuerdo. A mí me da un poco igual y las denomino de manera indistinta en función del contexto. Pues son sustancias que han sido utilizadas de manera tradicional por todas las culturas del planeta en la que ha habido este tipo de materiales, ¿no? La diferencia que hay en Occidente, pues es que en Occidente tenemos una etapa de la vida que se llama adolescencia o juventud, cosa que no ocurre en las culturas tradicionales. Entonces, en las culturas tradicionales se pasa de la infancia a la edad adulta, con todas las irresponsabilidades que supone la infancia y con todas las responsabilidades que supone la edad adulta. Y esta transición se suele realizar por medio de ritos de paso, utilizando generalmente este tipo de sustancias. En Occidente, en vez de estar ritualizada de forma social estas transiciones, pues lo que ocurre es una ritualización espontánea por parte de la juventud. Y esto va a seguir siendo así mientras no se normalicen estas sustancias. Y porque así ha sido siempre. Hoy vivimos un boom de nuevo de la psiquedelia, lo hablábamos ayer en casa de Carlos, ¿no? Hay muchas lo que se llaman psychedelic societies, que son sociedades de gente más o menos interesada en estas sustancias. Cada vez hay más congresos internacionales, ahora hay uno en Praga en junio, pero hubo hace poco en California. Cada vez hay ya 2 o 3 congresos internacionales. O sea, este tipo de sustancias interesan cada vez más. Va por olas también. Probablemente el interés pues viene de esta sociedad cada vez también más alienante a la que nos van abocando, y cuando nos aprietan hacia la alienación, pues como efecto rebote se produce un tratar de vivir de manera más libre. Y en definitiva, el futuro es difícil siempre de predecir, pero creo que ya han venido para quedarse. Va a ser difícil que se vayan, y lo que creo que se está trabajando ahora es en construir contextos adecuados para que la posibilidad de accidentes, como decía Carlos, pues se minimice, y la posibilidad de maximización de beneficios pues se mejore. Carlos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo ves tu futuro en este sentido? Bueno, el futuro siempre es muy ambivalente. Habrá cosas buenas, habrá cosas malas. ¿Cómo pasa ahora? Estamos en un tiempo bastante aburridísimo, en el que la figura mundial occidental es Trump, que por cierto, aconsejable ver en televisión el discurso de Trump a la nación frente a todos los congresistas. Sospecho que este va a acabar su mandato. Eso sí, no creo que le vuelvan a reelegir.
Pero naturalmente, frente a la incertidumbre, el agobio y el malestar que provoca un tiburón de este tipo, yo alguna vez que he escrito sobre él le he llamado aurífero patán político. Naturalmente, se echa mano de todos los recursos que hay para tener un poco de otra vida, porque la vida cotidiana sometida al curre cotidiano y al masaje mediático cotidiano, entonces está claro que las sustancias van a seguir prosperando. Por cierto, quizás habría que hacer como Aldous Huxley, no llamar al ácido lisérgico droga, entre otras cosas porque es imposible volverse adicto al ácido lisérgico. Mientras que a la marihuana, al hachís, a la coca, al jaco, las adicciones se multiplican entre sus consumidores. Iremos viendo. Es posible que el ácido prolongue la vida. José Carlos, como autor de esta nueva versión del libro de Hoffmann, y antes de pasar a que la gente pueda preguntar lo que quiera, ¿hay algo que quieras decir? Sí, ya solamente dos cosas muy breves por ir a lo concreto, ¿no? A Hoffmann se le quiso dar el premio Nobel de Química no por la LSD, aunque quizá también, sino por todos los productos. No sé, inventó un fármaco para evitar las hemorragias posparto que salvaron a millones de mujeres en aquel entonces. Uno de los mejores fármacos anticefalia. Bueno, paradójicamente todos estos fármacos a día de hoy están retirados de la farmacopea. Los retiró primero la Organización Mundial de la Salud y después, en el caso concreto español, la Agencia Española del Medicamento. Y paradójicamente el fármaco que ha sobrevivido a Hoffmann es la LSD. Y le ha sobrevivido para quedarse, ¿no? No deja de ser interesante. Y en segundo lugar, por hablar siempre que estamos hablando de los beneficios o del futuro, bueno, centrarme en evidencias, ¿no? Las evidencias para hacer este pronóstico es que ya se han terminado los estudios que se llaman de fase 2 con psilocibina. Psilocibina es otro descubrimiento de Hoffmann para el tratamiento de la depresión mayor. Se van a empezar los ensayos de fase 3. En Estados Unidos se han terminado también los ensayos de fase 2 para el tratamiento de la ansiedad y la depresión en personas que tienen una enfermedad terminal. Ya sabéis que este tipo de sustancias, una de las cosas que produce es una especie de disolución en el que una persona entiende que su existencia es mucho más grandiosa que el encapsulamiento en su identidad, ¿no? Le permite a uno salir de esta identidad y afrontar los momentos finales de su vida, y en ese sentido Huxley murió bajo los efectos de la LSD, no provocado por la LSD, sino precisamente para adentrarse en este territorio ya inefable y de disolución. Y en Suiza, donde se hizo el primer estudio con LSD, cuando Hoffmann todavía vivía, para el tratamiento también de afrontar existencialmente los últimos meses de la vida, a día de hoy se considera un fármaco de uso compasivo para las personas que están en fase terminal. O sea que cuando digo que el futuro es prometedor, no es por una creencia, sino está basado en la realidad que estamos viviendo, en el cambio de paradigma en las neurociencias y en las ciencias de la salud mental. Vale, muchas gracias a los dos. Pasamos ahora, si os parece, a que podáis hacer vuestras preguntas, porque la idea es que podáis participar en el debate, que no sigamos aquí hablando eternamente nosotros. ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que no tenemos micros y que habrá que editar al menos hasta que no tenemos micros.
¿Creéis que la sociedad está preparada para la LSD? A ver, la sociedad siempre ha estado preparada para la LSD. Cuando antes hablábamos de Timothy Leary, la LSD no era ajena a la sociedad norteamericana cuando emergió Timothy Leary. 3 años antes, Cary Grant había promocionado la LSD en revistas como Revista Life, y la LSD era la droga de diversión entre los intelectuales y el mundo y los artistas y los actores de Hollywood. El problema que trajo la LSD es cuando empezó a consumir a la juventud, como ha ocurrido siempre, ¿no? Cuando es la juventud la que empieza a hacer un uso diferente, generalmente contestatario y fuera del sistema, es cuando el problema aparece. Pero todas las culturas han generado, desde el punto de vista de estos personajes objetivos, han generado sus contextos de utilización de estas sustancias y lo seguimos viendo en los contextos en los que estas sustancias se utilizan. Otra cosa es que se puede hacer mejor, pero siempre se dice, ¿no?, que la sociedad no está preparada, en este caso, para el LSD o para la legalización de la marihuana, pero tenemos a día de hoy más de 30 países con programas de cannabis medicinal o más de 30 estados norteamericanos con legislaciones específicas sobre cannabis. La sociedad es más madura de lo que nos cuentan y yo creo que está preparada absolutamente para todo, menos para el sufrimiento gratuito. Y por cierto, es un error hablar de si la sociedad está preparada o despreparada. Lo que está claro es que los que se tienen que preparar y suelen prepararse son los que quieren tomar ácido. ¿Alguien más? No sé si está totalmente relacionado, pero como farmacólogo, ¿qué piensas de lo que se puede experimentar con la respiración holotrópica? ¿Despertar? Porque podemos producir, o es todo una mentira. Voy a repetir la pregunta por si no todo el mundo ha preguntado. ¿Qué opina José Carlos sobre lo que se puede conseguir a través de la respiración holotrópica, en este caso has dicho, porque hay gente que trabaja con este tipo de técnicas respiratorias que pueden producir efectos parecidos a los de las sustancias psicodélicas? La respiración holotrópica no es más que una variante de un tipo de respiración hindú. Son técnicas de respiración, o sea, es algo transcultural del hecho de practicar técnicas estatogénicas, que se llaman, ¿no?, de producir éxtasis, precisamente, bueno, pues para derribar estas fronteras del yo y salir del encapsulamiento. Entonces, cada cultura ha desarrollado sus técnicas. Generalmente han sido por medios químicos, en las culturas en las que los ecosistemas lo permitían, sobre todo en Sudamérica, donde la farmacia vegetal es prácticamente infinita y todavía está por descubrir por lo menos el 90%. Pero hay otras tradiciones que no, en vez de utilizar sustancias, han utilizado otro tipo de técnicas. La respiración holotrópica es una de ellas. Se accede a territorios parecidos, cada técnica tiene su particularidad, pero en el fondo de lo que tratan es de perseguir lo mismo, ¿no? Y creo que en buena medida lo consiguen. Y de hecho, pues Marc, que es el psicólogo de nuestra fundación, pues una de las herramientas que utiliza para personas que necesitan integrar este tipo de experiencias es utilizando la respiración holotrópica. ¿Alguna pregunta más? Pero es más técnico. Solamente es lo que está en el libro en inglés. ¿El libro publicado en inglés? Con tus notas entiendo que no. En inglés sí, pero con sus notas. El libro salió esta edición salió, si no me equivoco, hace poquísimo más de un mes, ¿no? El 4 de abril. O sea que, bueno, de momento, ¿no? Pero eso lo debería contestar. No iba a contestar eso, iba a hacer una pregunta. Ah, vale. Pero no, por desgracia no está en inglés. La pregunta es que ¿cómo puede ser que cuando Cifuentes cuenta lo del máster no se lo crea a nadie y que Osman después cuenta que
que ha viajado con una dosis en un laboratorio sin guantes y por vía tópica, todo el mundo se lo crea. Sí, pregunta Álvaro que cómo es posible que cuando Cifuentes cuenta lo del máster no se lo crea nadie y sin embargo todo el mundo crea a Hoffman cuando dice que tuvo un viaje mediante el tacto por haber manipulado el LSD sin guantes simplemente, lo cual es imposible. Bueno, la realidad ya sabemos que a veces es más alucinógena que la experiencia con muchas sustancias. Pues no lo sé, supongo que Albert Hoffman ha transmitido siempre esta sensación de autoridad, ¿no? y de incuestionabilidad de todo lo que decía. Y es una pena que muchas de estas preguntas pues, nos hayan surgido una vez que Hoffman estaba muerto. Yo recuerdo, no sé si cuando cumplió 100 años, 101, yo estaba con Carlos y con Javi, no sé si te acuerdas, estábamos en tu casa y tú le llamaste por teléfono para felicitarle, ¿no? A veces cuando estaba escribiendo el libro me trasladaba en el tiempo y decía, si pudiera volver a ese momento en el que Carlos llamó a Hoffman por teléfono, me hubiera gustado hacerle pues todas las preguntas que me hubiera gustado responder a la hora de escribir esta edición. Yo no estoy poniendo en duda que Hoffman nos mintiera, ¿no? En ningún momento lo he insinuado. E incluso yo recuerdo tu padre, ¿no? Cuando leyó el manuscrito me dijo, se nota que te cae mal el personaje. A mí no me cae mal el personaje, es más, le tengo la misma admiración y casi veneración que se le ha tenido siempre. Otra cosa es que no puedas cuestionar dogmas o aseveraciones que han trascendido como dogmas y que cuando las lees con cierta reflexión, porque es la reflexión de tener que anotar algo, te las cuestionas, ¿no? Pero van a ser misterios que van a quedar sin resolver. Nunca ha habido una biografía de Hoffman como se hacen las biografías. Las dos biografías buenas que hay, una es de nuestro amigo Juan Carlos Luis Franco, la otra es de dos alemanes. En realidad son variaciones sobre el mismo tema de lo que cuenta Hoffman. Son libros muy buenos sobre la historia cultural de la LSD, pero apenas cuentan pocas cosas más de la biografía de Hoffman. No ha habido un biógrafo que en su día haya preguntado, por ejemplo, a sus compañeros de laboratorio, a su entorno cercano. Estamos hablando que su hijo se enteró en los años 70 que su padre había sido quien había descubierto la LSD porque estaba estudiando en Nueva York ingeniería, ¿no? 20 años después se entera. O sea que Hoffman también tenía una separación muy clara entre su vida familiar y su vida profesional, hasta el punto de que su hijo descubre por casualidad que su padre había sido quien había descubierto el LSD 20 años después. No pongo en duda la veracidad del relato de Hoffman. No he sido el único que se lo ha cuestionado. De hecho, me he preocupado de rastrear quién ha hecho la prueba y uno de ellos ha sido nuestro amigo también, Eduardo Hidalgo, al que le reté a que hiciera la prueba para... Bueno, yo estaba ya haciendo estas notas. Pero es cierto, si lees las entrevistas, y yo he leído muchas entrevistas a Albert Hoffman a la hora de escribir estas notas y tal, pues nadie le ha puesto en duda no solo esto, sino otras muchas cosas, ¿no? Bueno, ya Hoffman ha muerto, sus ayudantes han muerto, Susie Rafstein ha muerto, ya es difícil poder resolver estos misterios, que para mí no es que sean misterios morbosos. Como farmacólogo, me interesa mucho saber realmente cómo se descubrió el LSD, la verdad. Puramente, es una cuestión puramente intelectual y no lo vamos a saber nunca, a no ser que alguien quiera hacer la labor detectivesca de irse a Basilea, y donde se supone que están todos los archivos de aquella época, y rastree para ver si da con alguna pista nueva. Sí, porque él lo cuenta como si hubiera sido casi cosa de cantar. En todo caso, ¿sería posible hoy en día un descubrimiento así, digamos, de este calibre, a partir de... Porque al fin y al cabo el LSD parte también de una sustancia natural, el cornezuelo de centeno. ¿Sería posible un descubrimiento de este calibre tan radicalmente distinto a lo que había antes, como fue la LSD en su momento? Bueno, yo no lo creo, porque las técnicas de investigación de fármacos ahora se han modificado mucho. Antes los fármacos, pues los químicos probaban los fármacos una vez que los sintetizaban. Por ejemplo, y probablemente los últimos alquimistas han sido Albert Hoffman y Sasha Shulgin.
¿no? Sasulgin jugando con las estructuras. Y Ott también. Lo que pasa es que Ott ha caracterizado más la farmacología que descubrir nuevos compuestos, ¿no? Mientras que Sulgin sí que descubrió cientos de compuestos, jugando con las estructuras químicas, probándolo en sí mismo, luego en su grupo de colaboradores. Hoy día, primero, los comités de ética no permiten este tipo de investigación. Segundo, los químicos no hacen estas cosas. Ya los fármacos se modelan por ordenador, ¿no? Jugando con las moléculas en modelos matemáticos, en modelos informáticos, es como se descubren estas moléculas. Por eso estamos en esta crisis de los psicofármacos, por eso es tan difícil encontrar. Y luego porque las restricciones que hay sobre la toxicidad. Piensa que el prospecto del Delisib, que era como se distribuía, porque el LSD nunca se vendió, nunca se comercializó, se regalaba a los psiquiatras. Nosotros en nuestra fundación, Joan Obiols, que es el presidente de nuestra fundación, es el hijo de Joan Obiols padre. Joan Obiols padre era el psiquiatra de Dalí, murió pasando consulta con Dalí ahí en Portlligat. Y tenemos una carta enmarcada en la sala de reuniones del año 63 en el que Sandoz le envía unas grajeas de psilocibina para que en el hospital clínico, que era donde trabajaba Joan Obiols, experimentara los beneficios terapéuticos de la psilocibina en los psiquiatras que estaban haciendo la formación como psiquiatras para entender la fenomenología de la enfermedad mental. Y lo que iba a decir en el del prospecto decía inductor de psicosis modelo. Hoy es impensable que un prospecto de un fármaco diga que está indicado para producir psicosis, ¿no? No sé, el mundo ha cambiado mucho en todos estos años. La técnica, afortunadamente, pues nuestra esperanza de vida, hay fármacos cada vez más eficaces para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de muchas enfermedades. En el tratamiento de los trastornos mentales se ha estancado, quizá por la preeminencia del modelo biomédico, que no es capaz de entender los problemas o los trastornos mentales más allá de una alteración neuroquímica. Por eso el fracaso del modelo. Y en ese sentido, pues creo que tal como están las cosas, para mí la apuesta no es que se sigan descubriendo nuevos fármacos, sino el potencial que tienen estos que ya conocemos, que además se conoce muy bien su toxicidad, se conoce muy bien cómo utilizarlos y cada vez se están haciendo protocolos más finos y más interesantes e incluso esto ya no sabemos a dónde nos llevará, pero la Big Pharma, es decir, la farmaindustria está invirtiendo. Uno de los grandes inversores en la fase 3 de la psilocibina para el tratamiento de la depresión mayor es una gran empresa farmacéutica, ¿no? Entonces yo creo que los tiros... Compass Pathways. Si entréis en internet podéis ver el desarrollo farmacéutico que están haciendo con psilocibina para la fase 3 del tratamiento con depresión mayor en 6 países de la Unión Europea, uno de ellos en el Hospital Clínic en Barcelona. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? ¿Alguna aplicación médica no sé si hay estudios sobre esto, pero si hubiera alguna aplicación terapéutica o médica sobre qué campos puede actuar beneficiosa? No digo recreativa. Pregunta si tuviera alguna aplicación médica al LSD, sobre qué campos se podría trabajar con él. Bueno, ya he comentado antes, el más prometedor probablemente es como terapia existencial, algo que se tiene poco en cuenta a la hora de hacer psicoterapia en enfermos terminales. Quizás desde mi punto de vista de las aplicaciones más interesantes. En depresión no lo creo tanto, la depresión es un trastorno bastante complejo como para tratarlo con este tipo de fármacos, aunque es por donde están apostando. En estrés postraumático, pero quizás más también la MDMA, otra sustancia muy interesante. Y en el plano puramente médico, esto es algo que no se ha vuelto a investigar desde los años 50 y que desde mi punto de vista es una de las aplicaciones más interesantes, que es en el tratamiento del dolor crónico. El dolor crónico es una enfermedad silenciosa que afecta al 25% de la población, con unos índices de absentismo laboral y de gasto social espectaculares. Si se habla pues, de otras enfermedades, pero el dolor crónico es realmente casi un tabú y una de las enfermedades que más gasto social, personal y más devastadores de los que se conocen. Se sabe que el LSD es un excelente analgésico. Se utilizó en los años 50 por parte de un médico que se llamaba Katz,
que lo aplicaba en enfermos terminales. Y esta es una de las aplicaciones que a mí me gustaría que se rescatara algún día. A mí, cuando me contactaron los de Compass Pathways, me propusieron hacer ensayos clínicos con psilocibina para el tratamiento de la depresión mayor. Les dije que no confiaba en este tipo de aplicación, pero que si me dejaban estaría dispuesto a iniciar esta línea de investigación en dolor crónico, y no les interesó. Pero espero, y cuando doy conferencias por ahí más técnicas, siempre suelo mostrar las gráficas sobre el tratamiento del dolor crónico. El dolor crónico está en el cerebro. No sé si me voy a enrollar ahora mucho, quiero no hacerlo, pero, por ejemplo, cuando se sigue a personas que tienen dolor crónico y se mira sus cerebros con técnicas de resonancia magnética y se mira los cerebros de los que responden a los tratamientos y los que no responden a los tratamientos, los que no responden a los tratamientos tienen activadas las áreas del cerebro donde precisamente actúan este tipo de sustancias, área ventromedial y algunas otras áreas de la corteza prefrontal, etcétera. Con lo cual son dianas farmacológicas muy buenas en personas con tratamiento con problemas de dolor crónico, y yo creo que algún día se recuperará esta indicación. Creo que por aquí había alguien. Sí. Es que había un chico antes. Hemos profundizado bastante en la figura de Hoffman, pero comentabais y hablabais antes de Susie Ramstein. No sé si es meterse mucho en lo que desarrolla más profundamente dentro del libro y de los textos, o si te puedes también extender un poco y contarnos un poco, abrir boca sobre su personaje y la relevancia que tuvo. Pregunta sobre la figura de Susie Ramstein, que es la principal ayudante de Hoffman en el tiempo en el que descubrió la LSD. A ver, se sabe poquísimo, y todo lo que se sabe, o al menos todo lo que yo sé, lo he plasmado en las notas. Lo descubrí de casualidad hace unos años, antes de que me... O sea, en realidad este libro parece que he hecho un trabajo, me decía Carlos o tal, en realidad ha sido volcar años de trabajo que está ahí, que se te da la posibilidad de volcarlo. La historia de Susie Ramstein es muy opaca. Se sabe que pues cuando ella prueba el LSD, pues hacían estas cosas también un poco incomprensibles, como es mandarla a su casa en tranvía, sola, cuando ella había acompañado a Hoffman. Y en el tranvía, pues, le hace gracia a los pasajeros a los que les crece la nariz, ¿no? Pero poco más se sabe. Se sabe que tomó con Albert Hoffman en el bosque. O sea, que Albert Hoffman también era partidario de las experiencias recreativas, que se podría decir hoy día, a pesar de la imagen que tenía, y se sabe poco más. 3 años después, tomó 3 veces LSD. Todo el mundo en Sandoz tomó una vez LSD. Susie Ramstein tomó 3, fue la que más tomó, la que más ayudó a caracterizar los efectos, pero ninguno de sus informes han trascendido. Ojalá alguien vaya a rescatarlos y podamos saber un poco más de la figura. Desapareció 3 años después. Lo último que supe es que le mandó una carta por el 100 cumpleaños de Hoffman. Hoffman no le contestó. Esto lo contó una colega suiza que conoce a Albert Hoffman, la llamó a Hoffman por teléfono, y Hoffman dijo que Susie Ramstein se había apartado de la escena porque no quería que se le relacionara con la LSD. Cosa que también pongo en duda, porque cuando Susie Ramstein toma LSD es en un contexto de laboratorio en los años 50, nada que ver con la contracultura. Y es lo máximo que sé. Quizá otras personas saben más, pero hasta donde yo puedo rastrear. Quería hacer una pregunta sobre qué opinión te merece el trabajo de James Gleickman con microdosis de psilocibina y LSD, y lo que está divulgando por internet, pautas de consumo administradas en el sentido de administración. Pregunta sobre la automedicación, por así decirlo, con microdosis de LSD, las pautas de su principal de su principal defensor, o que está popularizándolo. No sé qué te parece. En el libro. Bueno, algo escribo en el epílogo. No sé si tú quieres participar, pero luego te doy la palabra por no acaparar el debate. Bueno, James Fadiman era uno de los psicólogos que en los años 60 trabajó con LSD.
Recuerdo el año pasado estuve en el Congreso de MAPS de Oakland y me alojé unos días en casa de un amigo de Fernandisco, en San Francisco. Hace 50 años del Verano del Amor en San Francisco, en el Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco había una exposición edulcorada de lo que fue el LSD y el Verano del Amor en aquel entonces, y mi amigo Fernandisco decía, bueno, hace 50 años la canción era si vienes a San Francisco no olvides traer una flor en tu pelo, y ahora la canción ha mutado a si vienes a San Francisco no olvides traer un smartphone en tu mano. Esto es el resultado de las microdosis de LSD en Silicon Valley y que es sobre todo donde se ha popularizado. Llama la atención cómo hace 50 años pues, lo que se buscaba con el LSD era salirse del sistema con dosis altísimas de LSD para romper pues, las estructuras materiales de la sociedad, y hoy día pues, están utilizando estas microdosis para estar cada vez más dentro del sistema, trabajar más horas, ser más creativo y ser lo más productivo posible. Personalmente no he tenido el interés ni la curiosidad de experimentarlo, pero he conocido a mucha gente que lo ha hecho y están bastante contentos. Pero no tengo una opinión formada al respecto porque no he tenido la experiencia. Voy a preguntarle a Carlos su opinión sobre este tema. Perdonad, pero no lo tenemos aquí, porque sé que la tiene. Pero me da la sensación de que ya nos están invitando a terminar el debate, porque ahora, pues como veis, esto es un restaurante y entiendo que van a empezar a servir cenas. Ahora sí. Yo creo que los microácidos están muy bien. Pero bueno, por cierto, hay una historieta. Ahora sí. Hay una historieta que les quería haber contado. Lo que pasó con la psilocibina y con María Sabina, que es la que le proporcionó a Hoffman y a Watson las semillas y las cosas. María Sabina una gran curandera mexicana que actuaba, la llamaban para que tratase de resolver alguna enfermedad de alguien. Entonces ella hacía sus cantos rituales, se tomaba las setas sagradas y entonces si veía al niño en la cabecera de la cama, sabía que esa persona tenía curación. Si la veía a los pies de la cama, no había nada que hacer. Estos eran los poderes champú de María Sabina. Pero ¿qué pasó? Cuando Hoffman y Watson consiguieron transformar en algo preparable el laboratorio, que se lo dieron a probar también a María Sabina más tarde, María Sabina perdió sus poderes chamánicos. Ya no veía al niño. En cambio, en ese mismo tiempo, cuando Hoffman con Jünger hicieron un experimento tomándolo ellos con la psilocibina, Hoffman vio en el paisaje mexicano que se le aparecía el médico
que estaba allí para tener seguridad, le debió notar mucha agitación y se acercó a él, y entonces él le vio como un sacerdote azteca que le iba a arrancar el corazón, a partir de lo cual lo despertaron. La sustancia mágica conectada con los rituales chamánicos para María Sabina era el niño que le servía para curar, y cuando perdió esos poderes se le apareció a Hoffman como un sacerdote azteca que le iba a arrancar el corazón. Bueno, yo creo que tú sobre el tema de María Sabina tienes otra visión, tal vez un poco más, no sé, menos favorable a todo lo que se hizo con ella, ¿no? Que fue, no sé si te gustaría. Bueno, no es contradictorio con lo que cuenta Carlos. Es solamente, pues claro, Hoffman en un pasaje del libro dice que cuando María Sabina inicia a Watson, pues de alguna forma profana los misterios de los genios santos, de las setas. Pero claro, hostias, claro, los profanadores fueron Watson, que publicaron la revista Life, la revista más leída en todo el mundo, los misterios aquellos, ¿no? Y cuando María Sabina, pues ya sabemos cómo son las sociedades tradicionales, ¿no? La envidia es el primer mecanismo de control social, le queman la casa, tal. Y luego hay otro pasaje, ¿no? En el que Hoffman cuenta orgulloso, aquí es donde he recibido quizá más críticas, más broncas por meterme con Noran Hoffman y tratar de vulgarizar algo que él le daba mucha importancia y que ha trascendido como si fuera una de las grandes acciones de Hoffman, ¿no? Que es sintetizar la psilocibina en el laboratorio, dárselas a María Sabina, y María Sabina le dice, bueno, ahora ya no necesitaré depender de las estaciones de lluvia para tener hongos para hacer mis ceremonias. Bueno, no hay ni una sola referencia que diga que María Sabina utilizara alguna vez las cápsulas sintéticas de psilocibina, porque en el mundo tradicional las setas no es el principio activo de una sustancia, igual que la ayahuasca no es la DMT, es la liana, es la materia vegetal, es el ecosistema en el que crece, es la cultura, ¿no? En las culturas tradicionales no se puede disociar la sustancia del contexto tradicional porque simplemente no tiene sentido. Es todo lo mismo, el sustrato, la tierra, la naturaleza. Además, María Sabina no se lo dice a Hoffman directamente. Ya con esto podré hacer ceremonias siempre. Se lo dice a la intérprete. Y la intérprete es la que se lo dice a Albert Hoffman. Sabemos cómo los blancos han expoliado sistemáticamente a las comunidades indígenas. Los indios nunca te van a decir que no a nada, te van a tratar de contentarte siempre porque lo que quieren es que les dejes de seguir fastidiando. Si hubiera evidencias, Albert Hoffman hubiera seguido mandando cápsulas de psilocibina a María Sabina. María Sabina, pues le han hecho varias biografías, entre ellas una magistral de Álvaro Estrada, que es también un paisano mazateco, y en ningún momento de la biografía de María Sabina se comenta que María Sabina hubiera utilizado las cápsulas de psilocibina sintética. Bueno, creo que sí que tenemos un ratito más. Es que pensé que habían bajado las luces porque ya era la hora, pero parece ser que tenemos todavía 10 minutitos o así, por si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Y la otra pregunta es si crees que en España, dentro de la educación formal, es posible investigar los beneficios o las potencialidades de la psicoterapia convencional. Pregunta que le haya...